Bueno, cuéntanos un poco del Congreso, porque esta vez, no sé si es la primera vez que se va a realizar no solamente aquí en Lima, sino también en otra ciudad del interior de nuestro país. Sí, correcto, en Arequipa también. De hecho, el COIEP se ha realizado ya desde hace 8 años, se viene realizando. Es la primera vez que se hace en Lima y en Arequipa, ha ido creciendo. Y es un evento que trae a nuestro país a invitados internacionales de primer nivel de esta industria de videojuegos, ¿no? Expertos que trabajan en empresas bastante grandes. Como por ejemplo, ¿qué tipo de expertos? Han venido gente que, por ejemplo, que trabaja en empresas como Electronic Arts o Naughty Dog, empresas que hacen estos juegos que tienen muchos millones de dólares de financiamiento, ¿no? Los juegos grandes. Ahora, lo que nosotros estamos un poquito revisando es que van a haber novedades muy importantes en esta feria que se va a realizar, bueno, desde el 13 al 15 de noviembre en Arequipa primero y luego el 16 y el 17 en Lima. ¿Cuáles van a ser estas novedades? Porque ya han habido ediciones pasadas, bueno, que se han desarrollado además con todo éxito. Sí, esta vez tenemos, bueno, ya al igual que el año pasado también, lo que se llama es el Indie Game Arena, que es un espacio donde se muestran los mejores juegos peruanos. Peruanos. Sí, pero como novedad tenemos por primera vez un concurso internacional que premia al mejor juego peruano, que estará en un evento en Los Ángeles junto con los mejores 100 juegos de todo el mundo. Ahora, ¿se van a estar entonces codeando en el mismo nivel con los top? Sí, correcto. De los desarrolladores de videojuegos. Sí, correcto. En este concurso se eligen los 100 mejores juegos de todo el mundo para que vaya a un evento en Los Ángeles para donde asisten inversionistas, productores, gente ligada a esta industria, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco más de esta industria. Más o menos estaba revisando hasta el año pasado, creo que había 40 peruanos que se dedicaban a desarrollar estos videojuegos, bueno, durante los últimos 10 años, pero ¿hay campo aquí en nuestro país para seguirse desarrollando? Sí, definitivamente las universidades están ya enseñando carreras afines al desarrollo de videojuegos. Es una industria muy rentable. Los juegos grandes tienen, por ejemplo, ingresos de $1.000 millones en pocos días. El Grand Theft Auto 5, por ejemplo, un juego grande, demoró 3 días en recaudar $1.000 millones. El mercado es muy grande porque el mercado está afuera. $1.000 millones solo en 3 días. Sí, solo en 3 días. Pero esos son los juegos o los videojuegos más exitosos. Son los juegos, sí, los más exitosos y los juegos grandes, pero hay empresas pequeñas que están haciendo esos juegos grandes también ahora. Claro. Por ejemplo, ¿qué tipo de juegos puede mover esa cantidad de plata? Juegos como el FIFA, Grand Theft Auto, juegos de ese nivel, ¿no? Pero hay incluso juegos pequeños o juegos desarrollados por un grupo de 5 o 6 personas que pueden llegar a facturar $98 millones. ¿En qué plazo de tiempo? ¿En qué plazo de tiempo es los $98 millones? En las primeras 24 horas, en 2 días, sí, la mayor cantidad de ventas se hace en los primeros días. De hecho, hay un juego, por ejemplo, en Finlandia, que se desarrolló en 6 meses, que tiene como recaudación casi $1.000 millones, algo de 950 millones de dólares. Porque el éxito es de inmediato, o sea, es como que funciona o no funciona. Exacto, así se desarrolla esta industria. Sí, es una curva en donde las ventas se hacen en los primeros días, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si lo queremos comparar con el cine, mientras el Grand Theft Auto demoró 3 días en recaudar los $1.000 millones, la película Avatar demoró 17 días para esa misma recaudación. Claro, y si vemos un poco hacia el mercado interno, a ver, cuéntanos en qué nivel nos encontramos. A nivel de la región, para no mirar un poquito más hacia los países desarrollados, pero a nivel de la región, ¿cómo nos encontramos? Lo lidera obviamente Brasil y México, de ahí le siguen Colombia. Bueno, justamente una persona de México está viniendo. Está viniendo, hay un invitado de México, hay uno de Brasil, con Televisa. Vienen de Colombia, que han trabajado juegos para Televisa, para varias empresas, marcas grandes. Tenemos invitados de Alemania, de Holanda, realmente son unas conferencias muy enriquecedoras que son las mismas que se dan en estos eventos grandes que ocurren en San Francisco o en Alemania, por ejemplo. Ahora, en esta parte donde van a exponer los peruanos sus videojuegos, ¿va a ser los 3 días, todos los días que se están presentando?
De hecho, este espacio se hace el día sábado en Lima y el día domingo es la evaluación porque los invitados que vienen van a ser el jurado para este concurso. Entonces, el día domingo se hace la evaluación de los juegos y el día sábado la exhibición. Está viniendo además una empresa grande con un equipo de captura de movimiento, que es el mismo equipo que se utiliza para hacer las grandes películas, para hacer demostraciones de estos equipos acá en Lima. Y para tener una idea, bueno, ya nos has mencionado de los millones de dólares que mueve la industria en cuestión de días. ¿Cuánto tienen que invertir, por ejemplo, para estos equipos con alta tecnología? Por ejemplo, ¿cuánto cuestan? ¿Es costoso? ¿Mucho se tiene que invertir para poder hacer todos estos videojuegos fantásticos que vemos realmente? El presupuesto de un juego grande, por ejemplo, son 100 millones de dólares. Ajá. Pero los presupuestos de juegos pequeños son 140.000, 130.000 dólares, pero en Europa, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica estamos hablando que puede ser una cuarta parte o una tercera parte tranquilamente de eso. Bueno, porque aquí se pone sobre el tapete el tema del ingenio, me imagino. ¿Cómo hacen para reducir los costos? No, de hecho es porque es otra realidad, ¿no? Ahí hay sueldos mucho más altos que acá en principio, ¿no? Entonces, o sea, básicamente es por eso, porque el factor humano, pero el factor humano, en cuestión de tecnología es exactamente lo mismo. Porque ahora las herramientas son gratuitas y uno da un porcentaje de las ventas de estas empresas, ¿no? Porque mientras antes ellos vendían una licencia, ahora les conviene recibir un porcentaje pequeño de las ventas porque estamos hablando de ventas astronómicas, ¿no? Ahora, cuando te refieres a juegos pequeños, ¿a qué tipo de juegos te refieres? Juegos que se desarrollan que se pueden desarrollar en 4 meses, 6 meses. El Clash of Clans, por ejemplo, es un juego que es el que te menciono, que ha recaudado hasta 950 millones de dólares aproximadamente. La empresa fue comprada por 6.500 millones de dólares por una empresa más grande. Entonces son números bastante grandes, ¿no? Los países, por ejemplo, Estados Unidos tiene una asesora para los temas de videojuegos, porque es una industria muy grande, ¿no? Entonces, mientras nosotros tenemos asesores para minería, ya hay asesores para muchas industrias. Claro, ¿no? porque sobre todo porque si se sabe pues que se mueve millones de dólares. Ahora el tema de la mujer, ¿participan mucho en la industria de los videojuegos? ¿Hay muchas desarrolladoras de videojuegos? Es un porcentaje menor, mucho menor en Latinoamérica. Digamos que en Europa o en Estados Unidos es más parejo, pero igual es un porcentaje menor respecto a los hombres, ¿no? Bueno, es importante lo que estás mencionando. ¿Y por qué eligieron Arequipa como segunda sede? Y por primera vez, porque normalmente lo que había estado revisando se realiza solamente en la capital. Sí, porque el crecimiento que muestra Arequipa, o sea, de hecho, crece más que Lima en principio. Ajá. Hay mucho interés allá. El interés, las universidades tienen la carrera y la carrera está bien posicionada. Han ganado concursos del Ministerio de la Producción donde tienen fondos para hacer maestrías para la carrera de Ciencias de la Computación, que es la carrera de un programador de juegos. Ajá. Entonces está muy desarrollado en Arequipa la industria. Y la acogida, bueno, falta 2 semanas aproximadamente para el evento. ¿Cómo ha sido la acogida? Tiene una acogida bastante grande, ¿no? Tenemos más de 2.000 inscritos que van no a las conferencias, pero sí a toda la feria, ¿no? Claro, porque se ofrece varias cosas, charlas, bueno, talleres, la presentación de videojuegos novedosos a nivel internacional, bueno, y además de la parte peruana. Sí, correcto, y el concurso, sí, es un evento bastante dinámico, tienen la oportunidad de conversar además con estas personas que están viniendo del extranjero. Sí, es un evento que tiene mucho interés en el país. Ahora, ¿qué se valora? Por ejemplo, en la presentación de los trabajos que van a ser sometidos a este concurso, que van a ingresar a este concurso, ¿qué es lo que se valora? O sea, ¿por qué podría ganar? ¿Qué es lo que se valora y tiene más puntaje entre el jurado? De hecho, no hay algo que tenga un puntaje mayor a otras cosas. Se valora, por ejemplo, ¿la creatividad? el gameplay, que tiene que ver con la creatividad, que es la jugabilidad, qué tan divertido es el juego, qué tan ingenioso es el juego, las mecánicas del juego en general. Se valora después también la gráfica, la música, el audio, la estructura en general del juego, la narrativa, si es un juego con características narrativas. Entonces en sí, pero sí es básicamente el todo, ¿no? Todo el juego, cómo funciona, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco, ¿cómo te animaste a ingresar en esta industria?
¿Qué estudiaste? Ingeniería de software, pero nunca ejercí, siempre ejercí como programador de juegos, que es totalmente distinto. ¿Siempre te gustó? Sí, mi empresa, una de mis empresas tiene 14 años, y la otra tiene 7. ¿Cómo se llama tu empresa? Arty Games, que es una empresa de desarrollo de juegos, y Centro de Educación Digital, que es una escuela donde enseñamos a desarrollar videojuegos. Cuando tú dijiste a tus familiares, a las personas más cercanas, a tus amigos, que querías dedicarte a desarrollar videojuegos, ¿qué te dijeron? En esa época, ¿qué juegos había? Además, ¿cuáles eran los juegos de moda? Sí, siempre me hacen esa pregunta. De hecho, no todos, me llama la atención. Sí. De hecho, lo más bonito que me ha pasado es que ahora, bueno, no ahora, sino hace pocos años, desde hace pocos años, me han dicho, oye, ¿te acuerdas cuando tú nos anunciaste que ibas a hacer tu empresa de juegos y nosotros nos bromeábamos con eso? Y ahora que te está yendo bien, cómo son las cosas, ¿no? Y es interesante, pero sí... Y sobre todo ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sí. Y también esto, pues, es algo integral, porque se refleja en el tema de la educación. Sí, de hecho, mi empresa fue una de las primeras en Latinoamérica. Una de las primeras en Latinoamérica. Sí. ¿Incluso con la competencia de Brasil? ¿O en Brasil siempre es un poquito antes, o no? No, incluso con Brasil fue una de las primeras en general de Latinoamérica. Ahora, dices que se busca pues que el juego obviamente sea divertido. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué tanto éxito tiene, por ejemplo, FIFA? Los videojuegos de FIFA y todos estos de fútbol. Y el Fortnite también, por ejemplo, ¿no? Sí. Son juegos que tienen que están bien hechos. Es la mecánica del juego, ¿no? Que sea divertido. De hecho, el juego puede tener gráficas muy malas, pero tiene que ser divertido. Entonces no importa mucho las gráficas, sino lo divertido que sea. Ahora, también es verdad de que el audio, el sonido, todo te envuelve en el juego y te mete en el juego y hace que sea muy divertido jugar este juego, ¿no? Pero de hecho no es que haya una fórmula específica, ¿no? Es simplemente... es conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los que hicieron Angry Bird antes de hacer ese juego hicieron como 19 juegos más que no tuvieron éxito. Entonces es un aprendizaje constante. Imagínate. Sí. Y en tu caso, ¿qué videojuego consideras que ha sido el más exitoso? De hecho, hasta el momento hemos desarrollado más de 100 juegos, pero para empresas como Adver Gaming. Y desde hace 8 años estamos desarrollando un juego grande, un juego AAA. ¿Cómo videojuegos para empresas? Juegos publicitarios, para publicitar un producto, ¿no? Que nos solicita cualquier empresa. Bueno, una invitación, Renzo, porque ya lamentablemente nos está ganando el tiempo para todas las personas que nos están escuchando, para que si todavía no compra las entradas, pues lo haga. Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de las 400 soles está la entrada para Lima y 350 para Arequipa. Y están todos cordialmente invitados a ingresar a la página www.coidev.com. Coidev. Ahí estamos justamente viendo, bueno, muchísimos éxitos en esta nueva edición del Congreso Internacional, y bueno, toda la suerte para seguir desarrollando más videojuegos y que se conviertan pues en éxitos. Sí, ojalá. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera ponemos punto final a la entrevista y tenemos que irnos a una pausa comercial, y al volver